Bien. Hola, ¿cómo estás? Este es un nuevo video para hablar de las terapias actuales. Mi nombre es Carolina Aguirre, psicóloga de profesión. El día de hoy estaremos hablando acerca de la terapia Gestalt. La terapia Gestalt surge de las teorías visuales y auditivas en una época en que los sentimientos, las emociones y cualquier otro contenido que procediera del interior de la persona y que expresara su personalidad más profunda no eran tomadas en cuenta. La terapia Gestalt es una terapia perteneciente a la psicología humanista, ahora llamada tercera fuerza, la cual se caracteriza por no estar hecha exclusivamente para tratar enfermedades, sino también para desarrollar el potencial humano. La terapia Gestalt se enfoca más en los procesos que en los contenidos. Pone énfasis sobre lo que está sucediendo, se está pensando y sintiendo en el momento más que en el pasado. En ese sentido, se habla de aquí y ahora, no para dejar de lado la historia de la persona, sino que esta historia se mira desde el presente, cómo se vive, afecta, etcétera, los hechos pasados al día de hoy. La persona es quien es, entre otros, por lo que ha vivido. Bien, desde esta perspectiva, se utiliza la aproximación fenomenológica y el método del darse cuenta, el awareness, prestando atención a las percepciones, a los impactos emocionales y cómo hacemos con esto, cómo actuamos. El objetivo de la terapia Gestalt es ayudar al paciente en su problemática, haciéndole más consciente de cómo ha llegado hasta este punto en el que se encuentra y cómo aprender a ser de otras maneras, devolviéndole la capacidad de elegir qué opción quiere tomar para afrontar la vida, ampliar al campo de las posibilidades y dejar de reducirla a una o a algunas pocas. Gracias a esto, la persona puede conocerse mejor y recobrar la creatividad perdida. Un ejemplo de cómo trabajar esta conciencia y atención de aquí y ahora sería en el caso de un paciente que viene preocupada por llegar tarde a sus reuniones, tanto que olvida la tensión que vive en su cuerpo. Durante la sesión, se le pide que observe su respiración, sin prejuzgar y tomando conciencia de su sentir. El paciente descubre lo maravilloso que es respirar y de pronto se acuerda de su madre que lo presionaba para terminar las tareas cuando era niño, que si no lo hacía así, pues no saldría a jugar. En la terapia Gestalt se trabaja sobre este mensaje y el paciente retoma para sí mismo dejar la presión de su mamá y disfrutar del momento. La Gestalt, al trabajar con los contenidos internos, nos define que cada uno de nosotros tenemos polaridades, tal como un lado puede ser bueno, como el otro puede ser malo, o simplemente insensible. A esto, la terapia Gestalt le llama top dog y underdog, o sea, perro alto y perro bajo. ¿A qué se refiere esto? El top dog es cuando nosotros, quizá de una forma interior, escuchamos esa voz que nos dice, tienes que hacer esto, debes de hacer lo otro, etc. Y el underdog es el que nos está saboteando. Sí tengo que hacerlo, pero mejor mañana. En la terapia Gestalt nos invita a trabajar estas polaridades. ¿Y cómo se trabajan estas polaridades? Pues vamos a hacer que estamos en el consultorio y que le pedimos al paciente que nos platique cuál es ese sentir y cuáles son esas polaridades. Ya definidas e identificadas, ponemos 3 sillas y vacías y le pedimos al paciente que identifique en una silla una de estas polaridades, en la otra y la otra la dejamos vacía. Le pedimos al paciente que se identifique con una de esas sillas y va a elegir una en la que sentarse. Seguramente va a elegir en la que su
top dog o su underdog sea más fuerte. Le pedimos que hable desde esa posición y bajo ese rol le hable a la otra silla, es decir, al contrario. Pediremos que sea como una especie de diálogo en la que el paciente se pueda cambiar de sillas para continuar con un diálogo. Cuando la energía decaiga en este diálogo, le pediremos al paciente que se siente en la tercera silla, a manera de una metacomunicación. Y entonces le pediremos que observe y que pueda identificar y sobre todo hacer conciencia de qué es lo que vio en estas dos sillas y que sobre todo cuál es el rol con el que se identifica, cuál es en realidad es y cuál quisiera ser. Bien, en este punto llegamos a algo que se llama darse cuenta, que es un término importante para la Gestalt. El darse cuenta entonces está caracterizado por el contacto y está emparejado por las zonas de relación. ¿Cuáles son esas zonas de relación? Para darse cuenta, la persona necesita, antes que nada, ponerse en contacto con sus emociones, con sus sentimientos. Y esta zona en la que se identifica y pone contacto con sus emociones se llama zona interna. Pero también el paciente necesita estar en contacto con aquello que sus sentidos le pueden provocar. A esta zona le llamamos zona externa o lo que en psicología se llama campo. Pero existe otra zona en la cual el paciente se puede poner en contacto, que es la zona de la fantasía, que es precisamente la zona de sus pensamientos. Y bueno, cuando nosotros le pedimos al paciente que se ponga en contacto y que se dé cuenta, es precisamente hacer contacto con este presente que reúne estas tres zonas. El darse cuenta es de relevante importancia que daremos a las figuras que en este caso se presentan para el paciente en su acontecer diario. ¿Cómo funciona esto? Le pediríamos que identifique cuáles son esas figuras que se le presentan continuamente. Y bueno, que el darse cuenta signifique cuáles son de esas figuras las que tienen mayor prioridad. Y bueno, ya identificadas, podría entonces hacer un ejercicio de priorización y ordenar sus pensamientos, lo que le provocaría ir a la acción de una forma ordenada, cerrando sus figuras, en este caso en un orden de priorización, cerrando la Gestalt. Lo que en este caso podría conducir a que el paciente se pueda encontrar en un estado de estabilidad. Hay que tener claro que para darse cuenta es distinto un insight, que es más bien como un eureka, o al estado de awareness, que es un estado continuo de conciencia. Es importante, por lo tanto, en el trabajo de la Gestalt, que debe trabajarse bajo un método. Y ese método está basado en el ciclo de la experiencia de Héctor Salama. ¿En qué consiste este ciclo? Bueno, este ciclo empieza con algo que le llamamos sensación. Sensaciones cuando, por ejemplo, un paciente llega al consultorio y sabe que quiere ir porque quiere descifrar un sueño que le inquieta. A este ciclo le sigue precisamente una movilización que es precisamente provocada por un conducto energético. Y por lo tanto, ya estando en el consultorio, procederá a la acción, que sería el tercer paso de este ciclo. Esta podrá poner al paciente en un precontacto con la figura buscada. Es decir, ya cuando está en el trabajo, en el consultorio con el terapeuta, estará hablando precisamente de lo que sucedió en su sueño y entonces el terapeuta, haciéndole preguntas, estará ayudándole a identificar esa figura. Cuando la identifica, el paciente entrará en contacto, que en este caso es el cuarto paso de este ciclo. Posterior a este momento, la energía le llevará a un postcontacto, que es a una especie de reposo, que es el otro paso del ciclo, para dar oportunidad a que se abra una Gestalt nueva. Esto se puede ver claramente cuando se trabajan los sueños con un paciente. Veamos. Un paciente llega al consultorio porque tiene esa sensación de descifrar ese mensaje de su sueño y el terapeuta lo va conduciendo con preguntas hasta que identifique cuál es esa figura predominante en su sueño
y a través de preguntas del terapeuta podrá interpretar el mensaje de ese sueño. Posteriormente de que ha logrado descifrar el mensaje, estará en contacto con esa figura y logrará entonces pasar a la fase de un post-contacto, hasta que se haya encontrado una resolución, en este caso a lo mejor a un conflicto, que le pudiera estar mandando su sueño, un mensaje, y pasará entonces a la etapa del reposo. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo se trabajan los sueños en la terapia Gestalt. Vamos a poner un ejemplo de cómo sucede esto y cómo se trabaja este ciclo de la experiencia de la Gestalt. Vamos a pensar que un paciente nos habla de un sueño en el que nos habla de que a través de una ventana puede ver un patio, un gran patio, y que lo que le llama la atención en ese patio es una especie de escaleras de azulejos que suben y que llegan a una cúspide y que luego bajan. Al otro lado de esta escalera se encuentra una alberca con agua turbia, quizá tenga una sensación de un agua espesa. Entonces el terapeuta le pregunta al paciente qué le llama la atención de su figura. Y entonces resalta la primera, que es la escalera. Y le pide al paciente entonces que se ponga en el lugar de la escalera, que se describa a sí mismo. Y entonces la paciente describe que puede ser una escalera muy alta, que tiene un recubrimiento de azulejos claros, pero que es una escalera que sube y que llega un punto en que no tiene sentido por qué tener una especie de barandal y que luego baje, o sea que no te lleva a ninguna parte. Entonces el terapeuta en este momento le pregunta al paciente que qué conexión o relación tiene esto que está diciendo con su propia vida. Y el paciente puede, y dicho en la terapia, contesta que es posible y que sí es cierto que en ese momento de su vida se encuentra confuso y que en el trabajo había llegado a un punto en que creía haber ascendido, pero que todo actualmente representa una bajada, una caída, que no lo lleva a ninguna parte. Bien, así se procede poco a poco con los diferentes elementos o figuras del sueño, incluyendo, por ejemplo, en este caso, el estanque o alberca del agua que le parece turbia, y le pedimos que se identifique con el agua, que nos platique del agua, y se van rescatando elementos que puedan tener con su aquí y ahora. El paciente entonces hace conciencia de cuál es el conflicto, la introyección, los obstáculos que puede estar presentando, y en ese mismo momento en la terapia, a través de la guía del terapeuta, puede llegar a encontrar un yo que sería el yo que quiere ser realmente. Pues esto es todo. Les agradezco mucho su atención y estaremos viéndonos en un próximo video. Gracias.